El Congreso lo convocó don Ricardo el día del Corpus, el año pasado en las vísperas, es decir, el día del Corpus por la tarde. El año pasado convocó a la diócesis de Valladolid a vivir un congreso diocesano eucarístico en torno a la vivencia del domingo, que es lo que hemos ido viviendo ya en las dos fases que ya se han celebrado. La fase parroquial, en la que hemos intentado reflexionar sobre esas tres catequesis que se nos han dado desde la diócesis, la fase de arciprestán, en las que hemos ido viviendo en el arciprestazgo todo lo que hemos ido viviendo, desarrollando y viendo en cada parroquia. Y ahora lo que les vamos a exponer es la fase, digamos, diocesana, lo que es en sí el núcleo del Congreso Eucarístico Diocesano, sabiendo que el Congreso Eucarístico Diocesano, el punto culminante, el punto central, será la Eucaristía que tendremos el día del Corpus, y como novedad este año don Ricardo quiere hacer una profesión de fe de los cristianos de la diócesis de Valladolid. Por eso salimos a la calle, no solo en procesión, sino salimos a la calle a celebrar la Eucaristía, la misa estacional, la única misa que debería haber el día del Corpus. Pero bueno, por razones obvias, por las mañanas va a haber en cada parroquia alguna Eucaristía, pues para que la gente que no pueda acercarse porque es mayor o porque tiene otras obligaciones, pueda también celebrar la Eucaristía. Pero después toda la diócesis estamos convocados por nuestro obispo a celebrar el Congreso, es decir, la misa del Corpus, junto a la plaza de Colón, en el Campo Grande. Allí tendrá lugar la Eucaristía, esperemos que multitudinaria, en la que el pueblo de Valladolid responda a la llamada de su obispo para celebrar y dar esa manifestación de fe con nuestra presencia de que creemos en Jesús Eucaristía. Y después, al terminar la celebración de la Eucaristía, saldremos en procesión acompañando a Jesús Eucaristía, que pasea por nuestras calles de Valladolid en la custodia de Arfe. Todo congreso tiene una parte, diríamos, teológica, explicativa, más profunda, y esta financiación del congreso, esta semana previa al Corpus, va a tener una serie de ponencias que nos van a centrar en lo que es el misterio eucarístico, que es lo que vamos a estar hablando en estos días. Primeramente, como tenéis en vuestro dossier, nos va a acompañar don Julián López, obispo de León, especialista en Sagrada Liturgia, y nos va a hablar de lo que significa un congreso eucarístico. Como sabéis, o si no os informo, el congreso eucarístico es un acontecimiento de la Iglesia Católica de culto a Cristo en la Eucaristía. Hay congresos internacionales, congresos nacionales y congresos diocesanos, que es el nuestro. Y este diocesano tiene una especial convocación de los fieles de toda la diócesis de Valladolid. El internacional es a nivel mundial, el nacional a nivel de un país, de una nación, y diocesano se centra más en la propia diócesis, como la palabra lo indica. Entonces la iglesia local, la iglesia diocesana, invita a los fieles para reflexionar, profundizar, estudiar y celebrar conjuntamente lo que es el misterio eucarístico. En estas manifestaciones eucarísticas se pueden encontrar celebraciones de la palabra de Dios, un congreso diocesano, sesiones de catequesis que tendremos y conferencias, lo cual ahora mismo estoy explicando. Sin duda, el centro y culmen de un congreso eucarístico, como decía don Manuel, es la celebración de la Eucaristía, que este año tendrá un carácter más público al ser exterior en nuestras plazas, una plaza pública de nuestra ciudad de Valladolid. Los cristianos profesamos que la Iglesia vive de la Eucaristía, en la cual se sintetiza en su aspecto sacramental el misterio de nuestra fe. La muerte y la resurrección de Jesucristo es la síntesis, el compendio del misterio eucarístico. Por tanto, esta dimensión que llamamos sacramental será objeto de la ponencia de don Ángel Cordovilla, que es profesor de teología de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, la segunda de las ponencias. Tenéis todo en el dossier, lo que estoy explicando.
Esta fe del pueblo de Dios necesita ser expresada en un contexto comunitario, siguiendo el testimonio de las primeras comunidades cristianas, que se reunían para celebrar y profundizar sobre su fe en el primer día de la semana, el domingo, el día del Señor. Somos, por tanto, el pueblo, los cristianos, el pueblo del domingo, día en el cual nos reunimos, aunque nos reunimos toda la semana, pero especialmente el domingo tiene este enfoque de recordar a aquellas primeras comunidades cristianas que se reunían para celebrar el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Día en el cual nos congregamos especialmente para manifestar públicamente como comunidad cristiana que sin este día, sin el domingo, no podemos subsistir. Estos aspectos a los cuales estamos acercándonos nos va a hablar el profesor de la Universidad Pontificia de San Dámaso de Madrid, don Manuel González. La tercera de las ponencias, el miércoles 25 de mayo. La fe celebrada necesita ineludiblemente ser vivida como identidad propia y como fuente de comunión dentro y fuera de la Iglesia. La Eucaristía se constituye en esta fuente que como sacramento del amor de Dios cimienta, sostiene y establece la común unión entre los hombres. Nuestro cardenal arzobispo, don Ricardo Blázquez, nos alumbrará en estos aspectos vitales en torno a la Eucaristía como fuente de comunión. Asimismo, el misterio eucarístico ilumina todos los aspectos vitales del hombre, irradiando, diríamos, una luz inextinguible al constituirse en sacramento de la caridad. La Eucaristía tiene una dimensión social, como reflexionará el delegado episcopal de Cáritas Española, don Vicente Aldaba, el viernes 27 de mayo. Aquello que se celebra se expresa después en la proximidad ante el mundo que nos rodea. Es decir, los cristianos celebramos un misterio que después tenemos que encarnarlo, tocando especialmente los diversos matices de la pobreza humana e intentando resarcir las llagas materiales y espirituales de las cuales adolece, y bien sabemos, nuestra sociedad. Parangonando las palabras de un próximo santo, don Manuel González, que fue obispo de Palencia, el llamado obispo de la Eucaristía, él decía que entramos a la Iglesia para adorar, es decir, para celebrar nuestra fe, y salimos de ella para servir. Y por último, en un contexto, diríamos, cada vez más dramáticamente actual y tantas veces acallado, recogeremos el testimonio de la hermana Miriam Yeshua Peralta, perteneciente al Instituto del Verbo Encarnado, y su vivencia en los territorios de Siria y Egipto, donde numerosos cristianos, en defensa de su condición como tales, sufren incluso el martirio derramando su propia sangre como epílogo de una vida que reclama la libertad para expresar y vivir su fe. Pues sin la Eucaristía no podemos vivir. La ponencia de esta hermana, Miriam Yeshua Peralta, será el viernes 27 de mayo, como tenéis en la programación genérica de este Congreso Diocesano. La Constitución del Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, nos dice que la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Como es fuente y culmen de la Eucaristía, derivan diferentes ámbitos que también hemos querido recoger para esta semana dentro de la culminación del Congreso Diocesano Eucarístico. Una dimensión orante celebrativa, una dimensión caritativa y de tomar contacto con las realidades de ayuda desde la caridad que hay en nuestra ciudad, y también una dimensión cultural que se manifiesta en diferentes expresiones artísticas. Voy a ir compartiendo con vosotros las diferentes actividades que van a completar las ponencias, que es un poco el núcleo
que nos va a preparar para la gran Eucaristía del domingo. El sábado 21 de mayo, a las 10:30 de la mañana, habrá un encuentro de las instituciones eclesiales que realizan diferentes obras de misericordia. Este encuentro será en la Puerta de la Caridad, que está ubicada en la parroquia de La Milagrosa. Todas las instituciones que desarrollan diferentes obras de misericordia, con los enfermos, con los ancianos, con los encarcelados, etcétera, etcétera, van a tener un encuentro en la mañana del sábado 21 de mayo. El domingo 22 de mayo, en todas las Eucaristías que se celebren en la diócesis, se va a convocar principalmente a lo que nos ha compartido don Manuel, que es la gran Eucaristía del domingo 29 de mayo, festividad, solemnidad del Corpus Christi, en la Cera Recoletos. Pero también nos van a convocar a prepararnos para esa celebración, a través de las ponencias, de las actividades de la Eucaristía. El lunes 23 de mayo, aquí en esta casa, habrá un encuentro diocesano sacerdotal sobre el tema de la Eucaristía, porque bien es verdad que si no hay ministros que presidan las celebraciones eucarísticas, no hay Eucaristía. El martes 24 se celebrará una oración con las contemplativas, las religiosas y los religiosos que dentro de sus monasterios tienen esta especial consagración de adoración a Jesucristo realmente presente en la Eucaristía. Esta oración se va a desarrollar en el convento de Portacelli, aquí en Valladolid. El miércoles 25, los jóvenes que habitualmente en el santuario tienen una oración semanal, los miércoles a las 9, van a preparar de forma más cuidada esta oración, también contemplando y adorando el Santísimo Sacramento. Será en el santuario a las 9 de la noche. El jueves se celebra la festividad de San Felipe Neri, y aquí en nuestra diócesis de Valladolid hay una congregación sacerdotal bajo San Felipe Neri. Por eso, a las 12:30 en la iglesia de San Felipe Neri va a haber una celebración de la Eucaristía. Por la tarde, los ministros extraordinarios de la comunión, que en las diferentes parroquias participan del ministerio de llevar la comunión a los enfermos, de visitar a las personas que no pueden salir de casa, van a tener un encuentro también para subrayar esta dimensión de servicio a la Eucaristía que ellos también realizan. Y precisamente ese mismo jueves comienza el triduo en honor a Jesucristo Eucaristía a las 9 de la noche aquí en la Basílica de la Gran Promesa. El viernes 27 de mayo será un día penitencial, un día donde en diferentes lugares, en la catedral, en la Basílica del Santuario y en la Capilla de las Esclavas, va a haber durante todo el día sacerdotes para poder celebrar el sacramento de la reconciliación, para poder celebrar el sacramento de la penitencia y de esta forma, pues las personas, los fieles, puedan prepararse para celebrar con dignidad el Corpus Christi. También, por la mañana, va a haber un encuentro de mayores en el Teatro Cervantes. Hay una experiencia de Cáritas, de cuidado, atención y acompañamiento a las personas mayores. Es el proyecto Carpe Diem. Está ubicado en diferentes parroquias de la diócesis, pero ese día nos vamos a juntar todos para compartir este proyecto de ayuda a las personas mayores. Por la noche, a las 9, el segundo día del triduo a Jesús Eucaristía. El sábado, día 28, en la mañana, a las 6:30 de la mañana, celebraremos el Rosario de la Aurora. Esta oración tan mariana, María es el arca de la nueva alianza, María es la que lleva en su seno a Jesús, pues esta tradición que se celebra en nuestra diócesis de rezar el Rosario por las calles para culminar con la celebración de la Eucaristía en la catedral. Será el sábado a las 6:30 de la mañana. A las 10:30, en la Capilla de las Esclavas, habrá un encuentro de adoradores. Tantas personas que pertenecen a diferentes asociaciones de adoración eucarística se van a reunir para tener un momento de oración y formación. Al mismo tiempo, los niños se van a encontrar en la parroquia de San Ildefonso, en la Cisterniga, porque van a desarrollar el encuentro de niños de primera comunión. Es un encuentro que se lleva celebrando varios años
y es el encuentro de estos niños que por primera vez se han acercado a recibir al Señor en la Eucaristía. Y el mismo sábado por la tarde tendremos el tercer día del Triduo y la exaltación a la Eucaristía, que será a las 9 de la noche en la Catedral de Valladolid. Esto es en lo que se refiere a las dimensiones pastorales, orantes, celebrativas. También el miércoles, a las 5:30 de la tarde, en el Teatro del Colegio de La Salle, habrá un encuentro de coros, de los diferentes coros de las parroquias, unidos al coro diocesano y al coro joven diocesano, para preparar los cantos que se van a desarrollar en la celebración del Corpus Christi del domingo por la tarde. Finalmente, también deciros que habrá algunos actos culturales que se van a desarrollar. El primero será el sábado 21, un auto sacramental en la Catedral de Valladolid. Normalmente los autos sacramentales tienen como núcleo el tema de la Eucaristía. Por eso, esta expresión artística tan bonita que se ha venido desarrollando ya algunos años va a tener este carácter más grande celebrándose en la catedral. El domingo 22 de mayo a las 7:30 de la tarde en el Teatro Cervantes se va a proyectar la película El festín de Babet. Es una película del año 1987 que tiene como fondo también diferentes aspectos eucarísticos, tratados de una manera singular, desde una cena, desde lo que significa un convite, un banquete. Es una película interesante vista desde esta clave eucarística. Y como nos ha dicho don Julio, el sábado 28 de mayo, una charla testimonio, cristianos perseguidos por la Eucaristía, por la hermana Yesua Peralta. Va a acompañar todos estos actos una exposición que se va a inaugurar el 20 de mayo y que va a tener duración hasta el 16 de junio. La exposición se titula Corpus Christi, Historia y Celebración. El comisario de esta exposición es don Alejandro Rebollo y el contenido se divide en 5 apartados: Orígenes e Historia, la fiesta del Corpus en Valladolid, Adoremos Corpus Domini, el milagro eucarístico y Corpus Mysticus. Y finalmente, no solamente va a haber una exposición en clave cultural, sino también va a haber una exposición que nos facilita ayuda a la Iglesia necesitada, titulada Cristianos perseguidos hoy, cuyo comisario será don Álvaro Pérez. Esta exposición constará de 20 paneles fotográficos con realidades de persecución en diferentes países del mundo. Esta exposición será inaugurada el día 21 de mayo y estará aquí en el Centro Diocesano de Espiritualidad. Y para terminar, pues lo que empezábamos, el centro del Congreso Eucarístico Diocesano es la misa que se llama misa estacional, que es la única misa del obispo, junto con todos los sacerdotes, todos los religiosos, todos los laicos, en torno a la solemnidad del cuerpo y de la sangre de Cristo. Este año, don Ricardo, como ya les dije, quiere hacer una manifestación pública de los cristianos que caminamos en Valladolid. Por eso eligió que quería celebrar esa Eucaristía fuera, en la calle, para expresar públicamente nuestra fe. Entonces será a las 6 de la tarde, el domingo 29 de mayo, día del Corpus, en el paseo central del Campo Grande, junto a la estatua de Colón. En el folleto pequeño, en la parte de atrás, como ya viene siendo habitual, las cofradías, tanto penitenciales como de gloria, ponen unos altares pues para animar a la gente de Valladolid a salir a la calle, para que cuando Cristo Eucaristía pasee por nuestras calles no se encuentre solo, sino que haya gente esperando para recibir esa bendición que el Señor va dando por las calles de nuestra ciudad. Ahí tienen las 22 cofradías que van a poner sus altares y el lugar donde van a estar en el recorrido esos 22 altares. Arriba tienen un poco el plano de lo que va a ser la ubicación del altar, de las gradas y dónde se va a poner el pueblo y los sacerdotes que estaremos.
es el culmen, es el final del Congreso Eucarístico. Por lo tanto, esperemos que la gente de Valladolid se vuelque con la llamada de su obispo, de don Ricardo, que ha hecho para que el día del Corpus de este año, es decir, la vivencia del domingo, que es de lo que hemos tratado en esas fases, tanto arciprestal como parroquial, en el Congreso Eucarístico Diocesano, vivamos los cristianos el domingo como algo que necesitamos, ¿no? La importancia de vivir el domingo, el Día del Señor, y que se va a reflejar pues en todos y en cada uno de los actos que a lo largo de esa semana del Congreso Eucarístico se van a ir realizando.